AMASFAC. Muy buenas tardes a todos. Mucho gusto, qué gusto tenerlos por aquí. Es un placer y un honor en esta plática que organizamos para todos ustedes. Y pues nada más tenemos el gran honor de contar con grandes personalidades. Como ajustadores, tenemos un gran equipo de ajustadores que es el señor Felipe Elizondo, nuestro buen tocayo Carlos Zamudio, el señor Felipe, Alfredo Levi, y contamos con la presencia del señor Gerardo de la Garza. Mi estimado Gerardo, unas palabras si quieras comentar. Pues muchas gracias por armar esta plática express. A la semana pasada no la teníamos planeada y pues las necesidades de la situación de los acontecimientos de la semana pasada pues nos obligan a abrir esta aclaración, ¿no? De que para qué son los seguros. Muchas personas dicen, oye, esto es un drama, pues para eso son los seguros, ¿no? Y precisamente para garantizar la continuidad de los negocios y generar tranquilidad en los empresarios y toda la población en general, ¿no? Entonces, qué mal que tengamos que utilizar los seguros de forma inesperada, para eso son, y pues los riesgos de actos violentos pues, se cubren y precisamente hay que ver la forma de generar garantía hacia nuestros protegidos de que sus pólizas van a responder. Y para eso, pues, los expertazos de AMASFAC, el Comité de Daños, y apoyado por todos los demás comités que estamos, ¿no? Pues gracias por acudir al apoyo de AMASFAC, a todos los expertos, y pues adelante. Ahora sí que ilústrenos, caballeros. Muchas gracias. Pues la verdad es que tenemos el honor de tener a Alfredo, a Felipe y a mi tocayo. Y la verdad es que es un tema que para muchos puede ser álgido, otros puede ser complejo, pero al final realmente lo que vamos a platicar es una cobertura, o sea, y las pólizas de daños, hay coberturas, hay exclusiones y al final, pues creo que no pasa más allá de, ¿no? Entonces, si me ayudas, mi querido Felipe, que tú que tienes la presentación. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Aquí vamos. Bueno, aquí el Comité de Daños presente. Y miren, algo que les quiero decir, realmente este es un tema que pues, todos los países lo tenemos, no nomás México. Creo que, como bien comentó ahorita Gerardo, los acontecimientos que se han presentado en las últimas semanas nos han puesto un poco alerta, ¿no? Pero al final esto está en todo el mundo y eso lleva años, ¿no? Hablar del terrorismo, del vandalismo y muchas cosas más, pues puede ser complejo, ¿no? O puede ser álgido, pero al final lo que queremos en esta plática es como en las reuniones. Nosotros, cuando uno va a la reunión con todos los amigos, ¿qué dices? A ver, señores, lo que es política, lo que es de religión y de fútbol no se habla, porque si no se vuelve todo un relajo. Entonces, para evitar muchos temas, entonces vamos a hacer lo mismo, todo lo que es ni religión, ni política, y mucho menos fútbol. Entonces, nos vamos a centrar en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona, que es hablar de seguros. Entonces, ese es lo que vamos a ver. Y digo, reitero, es un tema que atañe a todo el mundo, no nomás a nuestro país, ¿no? Y tal es así que Naciones Unidas, hace ya unos años, igual que muchos países, buscan la manera de poder pues, apoyar, controlar este tema que es muy complejo. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, mi querido Felipe? Entonces, Naciones Unidas, en la Oficina de Asuntos de Desarme, emite una resolución que le llama la resolución 1540. En esta resolución lo que hacen, digo, para no leer todo el texto, el Consejo de Seguridad decide para todos los estados que deben apoyar para que no se deban vender, suministrar cualquier tipo de armas químicas, biológicas, nucleares, y la idea es que esta ley sea, reitero, mundial y que no se aplique, que de alguna manera se aplique para evitar estos temas complejos que es de terrorismo, de vandalismo y de muchas cosas más, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un tema mundial, o sea, no nomás de nuestro país, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que aquí
dejo en manos de tres grandes expertos que en verdad es un honor que los escuchen, porque ellos, a través de toda su experiencia que han tenido durante todos estos años, que no han visto y obviamente ya les ha tocado aplicar todo lo que vamos a ver adelante. Así que, sin más preámbulo, no sé, de los tres, quién quiera empezar, porque pues a los tres les daría la mano a la vez, pero al final no pueden hablar los tres al mismo tiempo, así que adelante. Cualquiera de Hablamos los los tres. tres a la vez. Sí. Ok. Y así nadie nos entiende. Bueno, exactamente. Adelante, señores. Vale, empezamos, Felipe, por favorcito. Vale, vale. Yo también la manera de introducción y sobre todo por, como decía bien Gerardo al principio, esto se armó muy rápido por la novedad de los temas y demás. Yo quiero reiterar lo que en muchas ocasiones hemos manejado en este tipo de ejercicios de compartir experiencias, de compartir puntos de vista e intercambiar las ideas que todos tenemos sobre un tema. Como siempre verán ustedes entre nosotros, y lo extendemos hacia todo el auditorio que también nos encanta mucho que participe, todo con respeto, todo va a ser como siempre en un término de respeto y de empatía con el punto de vista del de enfrente y obviamente también no nos crean todo lo que les digamos, sino porque les traigamos mentiras, sino porque al final traemos a ustedes la experiencia propia, la que logramos recopilar y amalgamar en todo el trabajo de investigación que se hace, y con mucha más razón en esta ocasión, pues con una cierta premura, que obviamente hay material que viene de atrás. Ahorita Alfredo Levy comentará de los comités de AMIS que se ha tratado el tema, por qué se empezaron a tratar y por qué se empezaron a ver. Y bueno, también por último, no hay pregunta tonta. De la mano con los dos primeros, todo tiene la intención y se recibe como eso, como una aportación de los diferentes puntos de vista, de las experiencias personales que esperamos y estamos confiados que aporten mucho al grupo completo y que pues crezcamos todos profesionalmente y para el bien de nuestros clientes, los asegurados, ¿no? Y bueno, pues aquí está ya el material, muy a manera de introducción. Traemos algunos glosarios de términos para contextualizar lo que por un lado maneja, nos decía ahorita bien Carlos, que no es un tema exclusivo de México, tampoco es novedoso, se está volviendo a retomar por los últimos eventos, y algunos términos que nos ayudan a ir contextualizando, sobre todo los hechos que muchos han escuchado de acuerdo a las diferentes noticias, diferentes reportes que se han dado, cuántos van cayendo en estos glosarios de términos y no necesariamente todo quede en el concepto de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Aquí están los textos en pantalla. Perfecto, Felipe. Sí, es muy importante que tomemos en cuenta que cada compañía tiene sus propios textos y cada siniestro y cada póliza puede cambiar el resultado. Yo les puedo poner un ejemplo de que nosotros vivimos. Hace unos años hubo un carro bomba que pusieron frente a un edificio y nosotros tocó atender a 2 asegurados que les resultaron dañados con ese carro bomba. Con una compañía se pagó el siniestro y con otra compañía se rechazó el mismo siniestro. Entonces yo les quiero dar a entender que cada texto puede cambiar el resultado. Por eso es muy importante, yo les vuelvo a pedir que busquemos ya como gremio, buscar cómo unificar un poquito más los textos para no tener tantas diferentes de criterio. Hoy te vamos a ver unos cuantos ejemplos de algunos textos que hablan de terrorismo. Unos cuantos ejemplos, porque si metemos todos, nos vamos a poner como 20 y tantos textos diferentes de terrorismo, y no es la idea. Yo siempre he insistido que el texto que debe de prevalecer en las pólizas para la cláusula de terrorismo es lo que dice el Código Penal, porque este es el texto oficial, cómo lo define la ley. Y yo insisto que todas las compañías deberían de respetar cómo está definido en la ley, esté bien o mal definido, pero es el texto de terrorismo oficial. Ya podrán poner alguna cláusula adicional si quieren poner alguna expresión adicional, pero el texto de terrorismo que deberíamos nosotros de entender en todas las pólizas es lo que dice el Código Civil. ¿Por qué? Porque en caso de un juicio, ¿qué va a prevalecer? Lo que dice el Código Civil, no lo que dice la póliza de seguros. Nunca va a estar una póliza de seguros arriba del Código Civil o de una ley. Entonces yo siempre los invitaré a que busquemos ya cómo facilitar
el entendimiento de seguros, tratando de unificar más los criterios. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando empezó a trabajar en seguros, había textos únicos. Los agentes de seguros, con el que leer una sola póliza, leían todas las del mercado. ¿Sí? Y no había tantas diferencias. Ahorita, por desgracia, ahorita vamos a ver, son textos de referencia, no son los definitivos. Si una aseguradora le cambia un poquito al párrafo, nos daremos cuenta de que puede cambiar el resultado. Y lo que nos les invitamos, cada siniestro es diferente. Les voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Se acuerdan cuando fue el gasolinazo en el 2017? En la ciudad de Veracruz se presentaron saqueos. Y a un asegurado en la ciudad de Veracruz tuvo un robo con violencia. Y me decía la compañía, recházale porque fue saqueo. Discúlpame, pero el asegurado está muy lejos del área de los saqueos y fue un robo normal. Ahí no hubo saqueos en la zona. ¿Por qué lo voy a rechazar? Si este asegurado tuvo un robo normal que me ocurre todos los días del año de robos en toda la República. Entonces, lo que yo quiero dar es entender que cada caso se debe analizar por separado y cada póliza por separado. Y no debemos de generalizar nunca un ejercicio para todos los asegurados. Yo los invito a que cada caso lo veamos de manera independiente. Ahora sí, si quieres, no sé, Carlos Samuel, ¿quieres opinar algo? Callito, estás en Vamos, silencio. Carlitos. Sí, yo sí quisiera hacer una precisión, pero es muy personal. Obvio, quiero para todos los presentes que se distinga que precisamente quienes estamos aquí en esta sesión el día de hoy, en esta sesión especial, no somos agentes de seguros y de alguna manera nos involucramos precisamente en el ajuste desde diferentes ángulos y perspectivas en la interpretación de los contratos. Ahora bien, si bien es cierto, como dice Alfredo, que debiese de ser una condición idónea el referir a una ley, finalmente el asegurador, que es quien diseñó, registró y finalmente puso a consideración de asegurados en lo general, solicitó su variación de su producto. Tanto es una realidad de mercado que hay muchas variaciones en los textos, como que también él es quien lo diseñó. Entonces, el asegurado tuvo solamente dos opciones: adherirse o no adherirse. Para ello es el agente, ustedes, agentes de seguros, quienes debiesen de tener precisión en estas modalidades donde una palabra, una coma, puede cambiar el sentido, porque finalmente el contrato se vuelve en el instrumento normativo. Y aunque bien hay ley de referencia en cuanto a qué es terrorismo, pero finalmente es donde tenemos la colisión de estas definiciones, donde pareciera que leyendo una se parece a la otra, y si bien, como Alfredo dice, como Alfredo nos apercibe, debiese ser que la definición de contrato fuese la de Código Civil, el hecho es que no lo es. Y de ahí que precisamente en cada siniestro es necesario hacer un análisis de entre a lo que el asegurado se adhirió y aquello que se puede probar, que fue lo que ocurrió. Y no es el asegurado quien va a probar si se trata de delincuencia organizada o si estamos hablando de un acto terrorista. Y de esto creo que es de lo que vamos a estar diferenciando en esta sesión, en esta charla del día de hoy, para orientar o tratar de dar a ustedes consenso en cómo interpretar. Así que, Felipe, pues adelante. Es material que ustedes prepararon. Sí, muchas gracias. Pues bueno, estábamos explicando que traemos para contextualizar de la introducción que nos hizo favor de hacer Carlitos Peña, un glosario de términos donde pueden observar que hay en muchas pólizas o en los textos que referimos definiciones de determinadas circunstancias que, dependiendo lo que ocurra en una región o en un negocio o a un asegurado en particular,
tendrá que analizarse, debe analizarse cuál de ellos es el más apegado. Alfredo Levy explicaba hace un momento que a pesar de los saqueos y de los actos que hubo en enero del 2017, hubo negocios que coincidieron en las fechas, pero eran robos tal cual, donde se metían por una ventana, por una cortina, saqueaban el lugar como lo hacen, pues ahora sí que todos los días los ladrones en todo el país, y de pronto querían, pues tal vez en una vorágine de reclamos que llegaron en esa época, darle el mismo enfoque que los casos de los disturbios y de los saqueos, y en realidad, analizándolo tal cual, era un simple robo con violencia, como lo entienden las pólizas de seguro. Entonces aquí podemos ver que de pronto el glosario de términos nos dice qué entienden las pólizas por delincuencia organizada, y así de manera muy rápida es la organización de hecho de 3 o más personas para realizar en forma permanente o reiterada conductas que tengan como fin o resultado cometer algún delito referido en la normatividad aplicable en materia de delincuencia organizada. Recordemos que esto nos ocurre también todos los días. ¿Cuántos casos tenemos de comerciantes que tienen su transporte de un lugar a otro del país o incluso de importación, y de pronto tienen la intervención de sujetos que los amagan, los detienen en el camino, los despojan de la mercancía, del vehículo, y después al atar cabos nos damos cuenta de que es un grupo perfectamente organizado, que saben muy bien las rutas, que saben muy bien por dónde se mueve la autoridad, y eluden o evaden cualquier posibilidad de que sean atrapados, y pues de inmediato coincide con esta definición de delincuencia organizada. En ocasiones, como los que hemos visto últimamente, hay acciones adicionales, entonces nos lleva a tratar de determinar si se trata simplemente de un robo perpetrado por la delincuencia organizada o si se trata de otros actos como el que viene adelante: disturbios de carácter popular, alborotos populares y conmoción civil. Es un desorden o conflicto violento, según la definición que tenemos enfrente, provocado por un grupo de personas con origen o fines comunes de tipo político, religioso, ideológico, económico o similares, que amenaza o altera la paz o el orden público y produce inquietud y confusión en una localidad. Y estos alborotos en ocasiones son, digámoslo muy coloquialmente, hasta espontáneos, en un movimiento de manifestación, de descontento, y de pronto, lo que decimos muchas veces, se caldean los ánimos y empiezan a causar destrozos, a causar desmanes en el camino, y no necesariamente tengan el fin de alguien en específico o el sacar un beneficio al tratar de desposeer a una persona de sus bienes, sino simplemente es marabunta o el populacho que de pronto se sale de control y causa este tipo de daños. Y lo hemos visto en manifestaciones de grupos en Ciudad de México, en ciudades mayores, en Veracruz, en Guadalajara, que de pronto hasta se organizan para hacer manifestaciones, y de pronto del grupo grueso se desprende algún otro subgrupo que empieza a subir el tono de su protesta y causa desmanes, y hasta son descalificados por la población, y se les dice: tu tema, tu reclamo pierde validez al empezar a afectar a otros. Y es más o menos el tipo y gran diferencia que puede haber entre una manifestación de daños o de despojos ilícitos entre uno y otro, por si se va contextualizando estas tipificaciones de ilícitos que estamos tratando de plasmar aquí en los ejemplos, ¿no? No sé si Carlos, Alfredo Levy quieran complementar algo, o me sigo con la siguiente definición, que ya es pues diferente, ¿no? La de guerra civil. Sí, no, fíjate, para mí creo que estas son muy claras, Felipe, y yo diría más al tema de la siguiente lámina. Vale. Pues bueno, el saqueo, rapiña y pillaje, pues es un poco el mismo contexto de algo aislado, ¿no? Incluso puede generarse en una manifestación
o como parte incluso espontánea. Lo hemos visto en transportes cuando hay un accidente y de pronto la gente aprovecha el momento y se lleva un poco de la mercancía regada en el lugar, ¿no? La famosa rapiña. Y también está regulado en las pólizas de seguro de transportes principalmente. Y otras más del saqueo y la rapiña, como veíamos en los casos de siniestros catastróficos, donde antes no sucedía en México, pero de unos años para acá, desde el ODIL creo que es la más clara que yo tengo en la memoria personalmente, que empezó a haber este abuso de la falta de energía eléctrica, del momento para que la gente entrara a negociaciones y saquearlos aprovechando la laxitud de las medidas de seguridad, ¿no? Lo Pero que pasa es bueno. que estás muy chavo, Felipe. Mi primer saqueo fue en Vilma, 2005. Ah, es cierto, Vilma Sí. también, es Acuérdate cierto. que tenemos esta imagen No, de los policías que llevaban la mercancía es a que son los resguardo. policías, exacto, es Cuando cierto. llevan a resguardo a sus casas, no a la delegación. Sí, Tenemos evidencia fotográfica. es cierto, Ok. sí se me olvidaba. Pero bueno, siguen siendo otro tipo de orígenes y alcances, ¿no? De las acciones. Pero bueno, ya llegamos a la parte de terrorismo y es aquí donde vamos a empezar a ver las diferencias en ocasiones sutiles, en otras muy drásticas, en los alcances de las definiciones. En los glosarios más comunes nos dice que son actos en contra de bienes o servicios públicos o privados, o bien en contra de la integridad física, emocional o la vida de personas, utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radioactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radioactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones explosivos, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella para atentar contra la seguridad nacional o internacional, presionar a la autoridad de cualquier estado, a cualquier organismo u organización internacional o a un particular u obligarlos a tomar alguna determinación. Esta definición, que parece larga, de pronto encontramos otras, más adelante las vamos a ver con más calma, es como más parecida o de alguna manera basada, pero no completamente, en el Código Penal mexicano. Y tiene algunos elementos que seguro el buen Carlos Zamudio ya está ahí apuntando. ¿Por qué no pusieron negritas en el renglón 3 en medio? Adelante, Carlos, ya te vi. Vamos, Carlitos. Ya, yo creo que se me nota hasta en la cara, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que de alguna forma estaría yo retomando mis palabras de hace unos minutos, porque se hace un esfuerzo en los contratos de seguro por distinguir donde la ley no distingue. Y eso ya es un problema en sí, porque estamos depositando en una empresa, en una institución que desarrolla un producto, lo califica en cuanto a un hecho concreto, mientras que nuestras legislaciones, nuestros códigos penales, te dicen, oye, pues es que para que configure, tienes que reunir una serie de elementos muy concretos. Y entonces queremos hacer una mixtura entre definiciones de contrato contra definiciones legales. Y de esto puede desprenderse precisamente que tienes a la institución aseguradora generando producto y calificándolo por medio de profesionales, ajustadores, que tenemos que hacer este tipo, llamémosle así a veces de malabar, para definir si, por ejemplo, pillaje, que no está definido en el Código Penal, qué tratamiento le doy, cómo lo encuadro, cuándo lo califico. Y por lo mismo, tendemos y estamos haciendo este día este tipo de reflexión, porque tenemos en la misma consecuencia que, por ejemplo, en estas mismas definiciones que estamos viendo, hablamos de actos de personas malintencionadas que finalmente cometen un bien, un daño contra un bien, contra una persona. Entonces,
Pero esos mismos hechos los produce el terrorismo, según estas mismas definiciones. Entonces, ¿cómo separar? ¿Cómo pasar el cernidor de un contrato de seguro para poder, que es lo que nos atrae el día de hoy, definir en una etapa de ajuste donde se pretende precisamente obrar con justicia, no ajusticiar, para que el contrato cumpla su finalidad, que es indemnizar, o bien que la compañía de seguros pueda formalmente eludir esa obligación, porque no cabe, sin lugar a dudas, dentro de la definición. Y creo que aquí cuando precisamente colisionan en esos puntos, Felipe usó otra palabra, cuando tenemos estas divergencias o estas coincidencias, es cuando nos empezamos a encontrar con estas complicaciones. Yo quiero hacer referencia, por ejemplo, lo escuché, lo vi en una gran plataforma nacional y latinoamericana, que en Tijuana, después de los hechos que nos acaban de ocurrir, las cámaras de comercio salen y califican ellas mismas los actos de terrorismo como terrorismo, porque dicen, encuadra conforme al Código Penal de mi estado, que es prácticamente idéntico al Código Penal federal. Pero ninguna autoridad lo ha manifestado, lo ha perseguido como tal, o lo ha aceptado que ocurrió como tal. Entonces nos deberíamos encontrar ante hechos de vandalismo. Pero ahorita, para devolverle a Felipe el control y la presentación, quisiera que hagamos una muy breve reflexión personalísima. ¿Y en qué consiste? Voy a usar una frase que usó ahorita mi buen amigo Alfredo. Pero, ¿qué no primero, por ejemplo, las personas que entregaron el vehículo sufrieron un asalto? Felipe nos diferenciaba. Es que siguió habiendo robos durante esos hechos, como todos los días. Pero también el primer acto podría haber sido la entrega personal por sentirme agredido. Ni siquiera necesitaron decirme nada, sino simplemente mostrarme un arma. Y eso ya pudo haber configurado conforme un contrato de autos, un evento calificado como robo por asalto. Y entonces tendríamos que si después esa persona, 5 segundos después, quema el vehículo, pues ocurrió otra circunstancia. Y entonces entramos en esta vorágine de cómo interpretar el contrato. Y para eso, pues, Felipe, te doy espacio, continúa, o si quieren abundar a lo que acabo de comentar. Sí, muchas gracias. Yo creo que es un tema que sí da para muchos enfoques, para muchos tratamientos, y creo que le das al clavo, Carlos, porque mucho de lo que resulta en un análisis de procedencia o no de un texto de póliza, en ocasiones tiene que ver con el origen del hecho y en ocasiones también con la intencionalidad de quien ejecuta ese hecho. Por como lo estás diciendo, creo que estamos coincidiendo diciendo lo mismo de formas distintas. ¿Cuál fue la intención? El crear este desazón en la sociedad y como había alguien que ahorita en el chat decía, y desde aquella experiencia que se tuvo en Culiacán por acciones contra el narcotráfico, que no era también un hecho de terrorismo por la definición, porque lo que buscaron fue, y como lo admitió nuestras autoridades sin admitirlo, que si no lo hacían iba a haber una escalada de violencia mayor, etcétera, etcétera. Realmente estamos ante hechos y circunstancias que son novedosas en el país en cuanto a la frecuencia, en cuanto a los alcances, y que aún ahorita es también incierto quién ha planeado o coordinado estas acciones, incluso en distintos estados, en distintas ciudades.
Entonces, ante esa indefinición, realmente, como decía Carlos, tenemos que echar mano de las pólizas y qué es lo que dicen estas a la par que los códigos, porque como decía Alfredo Levy, no se mandan solos entre unos y otros, ¿no? Porque al final la responsabilidad de la aseguradora está fincada en ambos elementos. Entonces, creo que es bien importante este ejercicio, decía Carlitos Peña al principio, son pólizas, son textos que tenemos que analizar en lo particular y con todo el contexto que se vaya generando, ¿no? Y retomando un poquito para no estancarnos demasiado en el tema, abajito tenemos de inmediato, como decía Carlos Zamudio, el vandalismo, y es algo más, no quiero decir simplista, pero más escueto, más sucinto en su definición, cuando dice acto de destrucción violento e ilícito ejecutado por una o varias personas que causen daños físicos o destruyan los bienes asegurados. Cuando de pronto algunos textos nos incluyen actos de personas malintencionadas, pues eso ya también nos amplía un poco más el alcance que tiene la cobertura o la restricción, si es que tenemos que comprobar o identificar, más que comprobar, si el hecho tuvo una simple ejecución espontánea, por decirlo de alguna manera, o muy particular sobre el afectado, o si se trata de algo generalizado o incluso en más de una ubicación o una localidad, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva ya a empezar a ver textos de aseguradoras que, como decíamos hace un ratito, son referenciales, son textos que encontramos de aquí y allá y los trajimos como muestra, los trajimos solamente como ejemplos de los alcances que pueden ir teniendo las condiciones que algunas pólizas tenemos en el mercado mexicano y que pues ahorita va a valer la pena irle echando un vistazo en sus textos y en sus alcances, ¿no? No sé, Felipe y Carlos, sí. Sí, yo A te mí sí quería me contar. gustaría. Sí, Carlitos, adelante. Digo, bueno, ahorita que habla Alfredo, nada más, si quieres, ahorita que vimos los textos, sería, creo yo, interesante poner el video que tienen preparado, que está muy bueno, y nos ayudaría mucho a ver el tema, o sea, de cómo diferenciar lo que estamos viendo, que es terrorismo, vandalismo, más o menos, porque ustedes, ¿qué les puedo decir ustedes como expertos en el siniestro? Pues se me van de lo general a lo particular, y de ahí van determinando qué rubro va cayendo, ¿no? Independiente de que si la autoridad, en fin, muchas cosas, pero esto nos puede ayudar mucho. No sé, Alfredo, ¿qué quieras comentar? Que te interrumpí. Primero que ponga Felipe el video y seguimos con la plática. A ver, Felipe, ¿ponemos el video? Ahí va. Y creo que es muy importante que vean este video porque es un pequeño resumen de lo que pasó la semana pasada, donde ponemos primero los actos donde hay actos muy fuertes de daños en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua, que es en Ciudad Juárez, y en Tijuana, donde vemos actos donde están quemando principalmente automóviles. Como nada más como referencia, les comento que hemos hablado con las aseguradoras y la mayor parte de lo que es daños casi no tienen reclamos. La mayor parte está en autos. Los que tendrán reclamos es la aseguradora que tenga los OXXOs, pero en general fuera de los OXXOs hay muy pocos reclamos hasta ahorita en lo que es daños. La mayor parte se enfocan en automóviles, ¿no? Porque si ustedes realmente ven, lo que hicieron fue buscar cómo llamar la atención y al único negocio que le pegaron fue a los OXXOs, ¿no? Ese sí tuvieron varias sucursales muy afectadas, ¿no? Y ahorita ya se ve que han tomado medidas en todos los demás OXXOs porque se ve que ya tienen gente lista para en cualquier momento cerrar la sucursal, ¿no? Entonces, como hay tantos OXXOs, por eso agarraron los OXXOs. exactamente. Hay 15,000 sucursales en la República, ¿no? Es la cadena más grande, ¿no? Pero también atacaron otros negocios, no nomás los OXXOs. Entonces, quien va a tener más reclamaciones va a ser en daños. La aseguradora que tenga asegurado los OXXOs. En autos quizás sean varias aseguradoras porque sí han estado afectando. Y este video es de un incendio, de un ataque a una sola gasolinera en Iztacuaro, Michoacán. Y lo que queremos dar a entender es, aunque es ataque a una gasolinera, la balacearon completa, la prendieron, pero fue una sola. ¿Cuál es la que está afectando el siniestro? Esto es terrorismo cuando es una sola ubicación. No afectaron a nadie más en todo el estado de Michoacán, nomás a una sola gasolinera. ¿Esto será terrorismo o un acto de personas malintencionadas, un vandalismo?
Nada más llegaron y balacearon el lugar. Hablamos con los propietarios de la gasolinera y dicen, nunca recibimos amenaza, no nos cobraron derecho de piso, no sabemos por qué nos vinieron a balacear. Pero eso sucede, nosotros atendemos en el despacho cuando menos unos 8 o 10 eventos al año de actos donde solamente se afecta a un solo asegurado. Que hemos atendido funerarias, restaurantes, donde les piden el derecho de piso o por algo atacan a un solo asegurado. ¿Y estás ¿Y de eso acuerdo, es Alfredo? terrorismo? ¿Qué pasó, Es Carlos? todo el año es lo mismo, digo, al final ahorita fueron sucesos seguidos que han hecho mucho ruido, pero en todo el año vas a presentar ese tipo de eventos, ¿no? O de siniestros que queman una tienda, queman una empresa, una gasolinería, en fin, y es todo el año, o sea, y digo, ahorita ha sido mucho más ruido por el tema que fueron varios en pocos días o semanas, ¿no? Bueno, la semana pasada fueron pocos días, ya que fue entre el martes y el sábado todos los eventos en Así Jalisco, es. Guanajuato, Juárez y Tijuana, ¿no? Ujú. Pero también el mismo sábado fue el asunto de Michoacán. Ese Es también es correcto. terrorismo, no es terrorismo. Y otro De aquí, comentario que también es muy importante hacerles, el gobierno nunca va a declarar que hubo terrorismo, ¿eh? Porque hay consecuencias internacionales. No sé si sepan ustedes, hay una ley en Estados Unidos que el gobierno de Estados Unidos puede mandar a su ejército donde exista terrorismo. Entonces, ningún país soberano va a declarar que hay terrorismo porque puede tener problemas con el gobierno americano, ¿no? y las preguntas, fíjate que acabas de comentar algo muy padre. Al final, quien tiene que declarar el terrorismo es la autoridad. Y hacían las preguntas ahorita aquí en el chat de que ¿quién lo tiene que hacer? Pues la autoridad, valga tanta redundancia, pero así debe de ser para que se declare como terrorismo y se apliquen los textos que se van a mencionar ahorita. Pero si la autoridad no lo declara como tal, pues nos tenemos que ir a lo que dice cada texto para aplicar lo que tienen en cada póliza. Por eso, si tú ves, ahorita hay unos textos de referencia donde hablan de otro tipo de eventos, delincuencia organizada, vandalismo, y hablan de otro tipo de hechos, y no nomás de terrorismo. Aunque sea lo mismo, lo que están tratando es de separar un poquito. ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente que no, la autoridad no lo va a hacer. ¿Y en base a qué lo hace las compañías de seguros? En base a su experiencia de lo que pasa en otros países. ¿Por qué? Porque en México no nomás ha pasado esto. Si ustedes analizan, ha pasado en Chile, ha pasado en Colombia, en varios países del mundo. ¿Y qué es lo que hacen las aseguradoras? Ven las experiencias de otros países y empiezan a adaptar sus textos a México. Y seguramente después de este evento que hubo la semana pasada, algunas compañías de seguros van a modificar y van a ampliar más sus textos, aclarando qué es delincuencia organizada, qué es vandalismo, qué es saqueo, todo ese tipo de detalles. También por ahí preguntaban la diferencia entre saqueo, y creo que pillaje y qué otra cosa. Rapiña. Y Y rapiña. rapiña. Lo que se entiende normalmente saqueo es como ocurrió en el gasolinazo de 2017, que la gente se une y de repente empiezan a sacar tiendas. Rapiña normalmente es cuando ocurre un accidente o un evento que la gente empieza a robar de un vehículo o hubo un temblor y empiezan a rapiñar, a sacar cosas. Oye, Alfredo, es muy común la rapiña, por ejemplo, en el transportes, ¿no? Que se voltea el camión, la mercancía que venía en la caja, el contenedor, sale en la carretera y empiezan todos los que están cerca por ahí a llevarse la mercancía. Entonces es un claro acto de rapiña, ¿no? Exactamente, eso es lo que más conocemos como rapiña, ¿no? ¿Vas a comentar algo, tocayo? Adelante, Carlitos. No, lo que pasa es que estas definiciones, aunque las enunciemos aquí, son convencionales nada más porque están en el contrato de seguros. Así que al final pueden ser diferentes entre compañía y compañía. Y nosotros la contextualizamos en un género de contrato donde probablemente sí sea mucho más común cuando nos refiramos a los conceptos de mercante, y porque derivan de seguro mercante, no per se porque estén en el Código Penal. Entonces, simplemente estamos tomando de otras fuentes de definiciones que terminamos asimilando como si fueran naturales. Pero yo pretendería que no nos desviemos
de la parte central, que es cómo diferenciar entonces el vandalismo natural o los actos de personas malintencionadas respecto de terrorismo. Porque lo que creo que aquí a todos nos preocupa es que los actos terroristas son hechos expresamente excluidos por póliza de seguro, mientras que, salvo las definiciones que pueda tener cada compañía de seguros, los actos de personas malintencionadas, pues darían lugar a procedencia, que es parte de lo que ustedes nos traen. Lo voy a enunciar de otra manera. Tengo como género el daño causado a bienes de cualquier persona en la población. Género. Pero como especie, tengo varias posibilidades. Y las que entran en este conflicto por su aparente diferencia en la forma como son enunciados, son terrorismo y los actos de personas malintencionadas. Quiero hacer de notarles algo, simplemente que, por ejemplo, este mismo texto que tenemos ahorita en pantalla no me dice cómo interpretarlo. Por ejemplo, no me dice si por el acto de terrorismo tiene que coexistir todos los elementos que aquí se indican, o bastará con que uno, dos o cuáles deban de ser los que detonen la interpretación y la definición de que un acto concreto entonces es equivalente a terrorismo. Porque aquí yo veo en esta definición que puede ser una o más personas, un elemento. Deben de realizar violencia, pero según las definiciones del Código Civil bastaría con la amenaza de la violencia. Pero queremos encuadrarnos a que cause un daño. Entonces presumimos que sí se ejerció la violencia. Pero además debe de tener un contexto, tercer elemento, religioso, político, ideológico. Ajá. Y cuarto, su finalidad, influenciar en el gobierno. Entonces, para tu servidor, si todos esos elementos no se configuran juntos, pues es mucho más difícil que se pueda determinar por la compañía de seguros que el acto es terrorista. Exactamente, Carlos. Por eso comentábamos de que pusimos varios textos, porque no hay una decisión muy clara. Entonces, aquí esta compañía redacta el texto de una forma. Si viste la definición anterior, es otro texto de referencia de otra aseguradora. Hoy te vamos a ver otros textos y vas a ver que existen diferencias. Y esa es la parte que hay que buscar cómo encuadra en cada caso, ¿no? Entonces, la dificultad que tenemos es de que no existe un criterio unificado en las compañías para definir qué está cubierto y qué no está cubierto. Por eso hablamos de que cada caso hay que analizarlo por separado, qué ocurrió, cómo ocurrió, y leer los textos. ¿Por qué no? Porque si tú ves el caso de la gasolinera que presentamos, hemos tenido varios casos donde llega una persona borracha y hace lo mismo, empieza a metrallar todo porque estaba borracho. Y no, pues que eso es terrorismo. Y te puedo mostrar que hemos tenido varios casos donde ha pasado. Y han quemado una o dos bombas, o llegan contra la bomba y balacean. Eso no es terrorismo. Y tiene los mismos efectos. Por eso yo siempre comento que hay que analizar caso por caso y texto por texto. No podemos dar una receta para todos los siniestros, ¿no? Sí, porque llegaríamos al ilógico de la interpretación personalísima como política. No tanto personalísima. Nuestra obligación como ajustadores es interpretar la póliza y aplicar cómo está el texto de cada póliza. Y si está bien redactado o mal redactado, ya es cuestión de cada aseguradora. Normalmente lo que nosotros les pedimos a las compañías es que después de cada siniestro analicen si hay que mejorar tus textos, porque nunca va a haber un texto perfecto. Y lo que estuvimos haciendo mucho en el comité de AMIS, sobre todo con la cultura de fenómenos meteorológicos, es que cada que pasaba un huracán o una inundación fuerte, revisábamos qué había pasado con el texto, si era el adecuado o había que modificarlo. Si ustedes ven el texto original de fenómenos con el actual del AMIS, existen muchísimos cambios.
¿Por qué? Porque lo que se trató es de mejorarlo de acuerdo a la experiencia. Un ejemplo muy claro en el texto de fenómenos. Antes, o algunas policías todavía dicen que tienen que revelar el 85% del máximo histórico, de acuerdo a un registro de AMIS. Ese registro de AMIS tiene ya 10 años de no existir. Entonces, siguen poniendo en los textos algo que originalmente sí funcionaba. ¿Y por qué se quitó? Porque no puedes tener como referencia algo que sucede en un lugar, y si el lugar donde tiene instalación de medición está a 10 kilómetros de distancia, pues puede ser que a 10 kilómetros de distancia no caiga una sola gota de agua. Y donde está el asegurado se inundó. Entonces, por eso se pidió quitar, y lo que hizo la AMIS fue quitarlo. Algunas compañías no han quitado estos famosos 85%, pero si ustedes métanse a la página de la AMIS, tiene 10 años de no existir el registro. ¿Por qué? Porque se vio que era inoperante. Y lo que siempre recomendamos es ir mejorando los textos como se van viendo los siniestros, ¿no? Para que queden textos más claros. Nunca va a haber un texto perfecto, porque siempre hay siniestros diferentes. Eso nosotros lo podemos decir por experiencia. Pero la idea es mejorarlos día con día. Ahorita vamos a ver otros textos. No sé si puedes poner el texto B, Felipe, para que vean que hay cambios. Y es lo mismo de terrorismo. A ver, Felipe, a ver si ves, ya nada más por la presentación es muy diferente a la primera. ¿Lo Así puedes es. leer, Felipe, por favor? Y bueno, y de alguna manera aquí nos dice el tratamiento que le da esta aseguradora a sus textos es riesgos no asegurados. En ningún caso la compañía será responsable por pérdidas o daños a consecuencia de pérdida, daño, costo o gasto de cualquier naturaleza causado directa o indirectamente por, resultante de o en conexión con cualquier acto de terrorismo, sin importar ninguna otra causa o evento que contribuya concurrentemente o en cualquier otra secuencia a la pérdida. Para los propósitos de esta póliza, un acto de terrorismo significa un acto, incluyendo entre otros el uso de la fuerza o violencia y o la amenaza de la misma por parte de cualquier persona o grupos de personas, ya sea actuando solos a nombre de o en conexión con cualquier organización, organizaciones o gobiernos comprometidos con propósitos políticos, religiosos, ideológicos o similares, incluyendo la intención de influenciar en cualquier gobierno y o de atemorizar a la población o cualquier sector de la misma. Y bueno, continúa, también se excluye pérdida, daño, costo o gasto de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, resultante de o en conexión con cualquier acción tomada para controlar, prevenir, suprimir o de cualquier forma relacionada a cualquier acto de terrorismo. Si la compañía alega que por razón de esta exclusión cualquier pérdida, costo o gasto no está cubierto por este seguro, el deber de probar lo contrario corresponderá al asegurado. En caso de que cualquier porción de esta exclusión sea encontrada inválida o inaplicable, el resto de la misma permanecerá en completo rigor y efecto. Si vemos los dos textos, son totalmente diferentes. ¿Qué vas a decir, Carlos? Y cómo cambian, ahí te ves cómo van cambiando los textos, y en teoría debe ser el mismo texto, pero al final van cambiando mucho entre compañías. Exactamente. Mira, estaban haciendo un comentario de que la AMIS debió verificar textos. La AMIS hace textos de referencia, que las aseguradoras pueden tomarlos o no. Lo que yo les pido a todos es que busquemos ya reunirnos como gremio de seguros, agentes, aseguradoras y ajustadores, y tengamos reuniones anuales de comités técnicos de daños, y que busquemos entre todos hacer los textos más claros posibles, con el objeto de mejorar el entendimiento y mejorar las coberturas. Y yo, como siempre lo digo, yo soy un enemigo declarado de la guerra de tarifas, aunque cueste un poquito más la prima, pero que queden mejor cubiertos los asegurados, que al final, Claro. pues trabajamos todos para los asegurados. Así es. ¿Qué dice el texto siguiente, mi querido Felipe? Vamos con el texto C. El C. También, como ven, es una estructura ligeramente diferente. También es parte de riesgos excluidos. En ningún caso la institución será responsable por pérdida o daños causados a consecuencia de. Quedan excluidas las pérdidas o daños materiales por actos de terrorismo directos
e indirectos que con un origen mediato o inmediato sean el resultante del empleo de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por cualquier otro medio en contra de las personas, de las cosas o de los servicios públicos, y que ante la amenaza o posibilidad de repetirse produzcan alarma, temor, terror o zozobra en la población o en un grupo o sector de ella. También excluye las pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causados por o resultantes de en conexión con cualquier acción tomada para el control, prevención o supresión de cualquier acto de terrorismo. Y también nos incluye una definición de terrorismo, que es alguna forma parecida a las anteriores, pero bueno, tiene sus precisiones. Por terrorismo se entenderá, para efectos de esta póliza, los actos de una persona o personas que por sí mismas o en representación de alguien o en conexión con cualquier organización o gobierno realicen actividades por la fuerza, violencia o por la utilización de cualquier otro medio con fines políticos, religiosos, ideológicos, étnicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a derrocar, influenciar o presionar al gobierno de hecho o de derecho para que tome una determinación o alterar y o influenciar y o producir alarma, temor, terror o zozobra en la población, en un grupo o sección de ella o de algún sector de la economía. Ok, y el de mi estimado que sigue. Okay. Ahí está. Ahí está. También es una exclusión. Bienes y riesgos excluidos que no pueden ser cubiertos. Por terrorismo se entenderá, para efectos de esta póliza, los actos de una persona, personas que por sí mismas o en representación de alguien o en conexión de cualquier organización o gobierno realicen actividades por la fuerza, violencia o por la utilización de cualquier otro medio con fines políticos, religiosos, ideológicos, étnicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a derrocar, influenciar o presionar al gobierno de hecho o de derecho para que tome una determinación o alterar y o influenciar y o producir alarma, temor, terror o zozobra en la población, en un grupo o sección de ella o de algún sector de la economía. Con base en lo anterior, quedan excluidas las pérdidas o daños materiales por dichos actos directos e indirectos que con un origen mediato o inmediato sean el resultante del empleo de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por cualquier otro medio en contra de las personas, de las cosas o de los servicios públicos, y que ante la amenaza o posibilidad de repetirse produzcan alarma, temor, terror o zozobra en la población o en un grupo o sector de ella. También excluye las pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causados por o resultantes de o en conexión con cualquier acción tomada para el control, prevención o suspensión de cualquier acto de terrorismo. O sea, tiene tratamientos diferentes, aunque en esencia vemos que terminan en lo mismo. Nos hablan por allí de, ante el temor de que se repitan, decía Carlos Zamudio atinadamente, mucho de estas circunstancias se van ligando de manera que todos los supuestos tienen que cumplirse, no es IO en algunos de los casos, ¿no? El IO es violencia física y o moral, pero no para las circunstancias que se van ligando, conformando todo el contexto de la definición de terrorismo. Es a veces por eso confuso textos tan largos con tantas definiciones englobadas en la cláusula o en la definición, pero en esencia tiene que darse todos los supuestos para entonces considerarlo que cabe o no con la definición que nos aporta la póliza, ¿no? Entonces, fíjate, con estos cuatro textos diferentes que acabamos de ver, si la autoridad no los pone como terrorismo, ¿cómo lo aplicas? Porque son preguntas que están haciendo. O sea, tú cómo opinas ahí, mi tocayito. Son cuatro textos que estás viendo diferentes. La autoridad no declara como tal que es terrorismo. Entonces, te tienes que ir a cagar texto y ver cómo ocurrió el siniestro para ver cómo lo vas a aplicar, ¿no? Sí, mira, voy a tratar de expresarlo de una forma lo más sencilla posible, sin acudir a tanto elemento jurídico que en realidad no manejamos, pero para que podamos entenderlo la mayoría. Quiero retraer mi memoria, y yo creo que el señor Levy se acordará, cuando a principios de los 80s no teníamos tantas exclusiones.
teníamos seguro de incendio y no había exclusión por actos de personas malintencionadas. Se incendiaba y aunque te lo quemaran, se pagaba. Llega un momento en que, por supuesto, las aseguradoras dicen, no, yo quiero acotar aquellos riesgos por los que no deseo participar. ¿Quieres cobertura de daños por personas malintencionadas? Aunque la conclusión ulterior sea un incendio, pero me voy a la causa originaria, que es que vinieron y te quemaron, sale, me lo contratas. Y surgieron también entonces aquellos endosos que todavía están vigentes con muy pocas variaciones de los seguros. El endoso, ay, se me fue la palabra, Alfredo Felipe. ¿Extensión de cubierta? Extensión de cubierta. Entonces ya en extensión de cubierta le damos cabida a la causa originaria, no a la consecuencia que es incendio. Porque si no fuese así, entonces, pues el incendio no tengo deducible y en la cobertura de extensión de cubierta, daños causados por personas malintencionadas, tanto se pagó una prima diferenciada como también se distingue el deducible. Venimos con esta nueva modalidad, donde habrá textos que seguramente traerán exclusiones por delincuencia organizada, para encontrar un medio entre la definición de terrorismo y los daños causados por personas malintencionadas, porque encontramos otras posibilidades de origen. ¿Ok? Entonces, sí me es claro, y creo que para cualquiera que lo quiera analizar y estudiar un poquito más, va a encontrar que lo que el sistema asegurador pretende es que el terrorismo no sea una cuestión que obligue a indemnización como causa primaria, la lejana en el tiempo, no el incendio. Pero para eso presupone que ya admitimos y ya aceptamos que requerimos esa cobertura en lo particular. Entonces, aquí creo que nuestro problema de origen sigue siendo que la compañía de seguros, cualquiera, innova, o más bien trae textos de reaseguro que les dicen, ahora va a ser así, y tratamos de adaptarnos a una realidad donde este texto, ninguna de estas tres variaciones, casa con nuestros códigos penales. Por ejemplo, el federal ya va en el párrafo 4, porque ya han adicionado, se han modificado, se ha perfeccionado hasta 4 posibilidades dentro de lo que es terrorismo o sus consecuencias. Entonces, creo que estamos en un escenario donde la compañía tiene una intención que es sana para proteger la mutualidad, porque si no se vería obligada a pagar todo siniestro por personas malintencionadas, causado por. Pero aquí es donde entra, además, el conflicto entre lo que diga mi Código Civil y lo que dice la lámina con la que iniciamos esta charla, la resolución 1540 de la ONU, su consejo, donde dice, hey, pero para mí terrorismo es otra cosa además diferente. Tiene que estar ligado a grupos también, pero que pretendan obtener arma nuclear, productos de que sean tóxicos, químicos, y no solamente que traten de desestabilizar o causar alarma en la población. Entonces, tenemos interpretaciones que al final yo diría, ¿y a cuál me acojo? Mientras no se defina en los textos, como hoy los tenemos, ¿cuál va a ser mi base de interpretación? Pues puedo tener o sea, la emanada de los consejos de la ONU o la emanada de nuestros códigos penales, pero también donde vamos a decir,
Oye, pero el contrato es la ley máxima entre el asegurado y el asegurador. Y se adhirió libremente. Entonces, el asegurador no tendría como él no decir, hey, aquí dice. Y lo único que va a venir resultando es que esto se va a tener que resolver en tribunales. Pero mientras esta misma póliza tenga la cobertura y cite expresamente de manera clara que los daños causados por personas malintencionadas, acto vandálico, sea una cobertura, pago prima, o bien forma parte de un todo riesgo y no está excluido, pues, la aseguradora va a tener que pagar. Y va a tener que pagar bajo esta cobertura. No sé qué opinan. Yo nada más quiero hacer dos, tres comentarios de un poquito de prehistoria, ¿no? El endoso de huelgas de abortos populares, digo, no me tocó vivirlo, pero cuando tomé unos cursos de seguros me enseñaron, lo elaboraron a raíz de los hechos del 1968, sí, cuando fueron las manifestaciones estudiantiles. A raíz de esas manifestaciones se elaboró el endoso de huelgas de abortos populares y actos de personas malintencionadas. Y más o menos todo se manejaba por separado. Después hicieron el endoso de extensión de cubierta, donde si contratabas explosión y huracán, te regalaban la de huelga de abortos populares. ¿Por qué? Porque no era una cobertura después del 68, del 71, que fuera grave, ¿no? La cobertura de terrorismo se generó a raíz del 2001, cuando fueron el atentado de las Torres Gemelas. Antes del 2001 no había la explosión de terrorismo en las pólizas. Y todo se generó a raíz de ese siniestro, porque las compañías de seguros se preocuparon de que en un acto terrorista puedan pagar miles de millones de dólares y no tenían dinero como pagarlo. Y por eso existen coberturas especiales que se venden en México, algunas compañías lo venden, que cubren los actos terroristas. Es correcto. Entonces, oye, es más, ¿te acuerdas del endoso que sacaron en el año 2000? De que si había un problema con, chocaba la cuestión tecnológica, y hasta lo sacaban en el ramo de automóviles, te ponían una instrucción que si tu computadora a la hora que pasara años 2000 se bloqueaba y chocabas, no te amparaba. O sea, fíjate, o sea, como tú bien comentas, este endoso que sacó de terrorismo después de las torres, así han hecho muchas compañías en base a varios hechos que les ha pegado, ¿no? efectivamente, y muchos textos se han modificado a raíz de la experiencia de las aseguradoras y los reaseguradores, ¿no? Muchos de los textos actuales se han tomado por los hechos que ha pasado en otros países, ¿no? Y lo que hacen es irlo aplicando en las compañías. Si ustedes ven, en México, en los años 80, no había casi robos en tránsito. No era una cobertura problemática en transportes. Y ahorita es lo que más hay. Yo no sé si sepan ustedes, pero en México matan de 5 a 6 choferes al día por asaltos en tránsito. Ahorita es una profesión muy peligrosa ser chofer de tráiler, porque si te asaltan y por lo que se enojan, matan al pobre chofer, ¿no? Entonces, sigamos con la plática, pues si no, no vamos a acabar. Pues seguimos con los textos que vienen ahorita, Miguel Felipe, Marcos, son los que sí amparan. Sí, no, ahorita primero es el Código Penal. Tenemos no lo leemos, pero lo mandamos como referencia, ¿no? Todo lo que es el Código Penal, ¿no? Así es, así es. Obviamente, así a vuelo de pájaro, se darán cuenta que los textos que acabamos de leer retoman algunas partes de lo que el Código Penal maneja y los artículos, digamos, aledaños a o complementarios. También viene un tratamiento del terrorismo internacional como parte de los tratados que México tiene con el mundo. Pero bueno, también para romper la idea de que todo está excluido en temas de terrorismo, les traemos algo que nos saca de ese argumento, de esa visión, compartiéndoles que al menos dos de los textos que traemos hablan de cobertura de terrorismo. Es decir, una aseguradora X la incluye como una cobertura que puede contratarse y nos da una definición como la de las exclusiones, pero como un riesgo amparado.
y nos dice, en caso de un acto de terrorismo que dañe las edificaciones y sus contenidos del asegurado o por los cuales sea legalmente responsable, expresamente declarados al asegurador, este pagará al asegurado el valor real o de reposición de los bienes dañados conforme a lo pactado en este contrato. Los contenidos deberán haberse dañado mientras se encuentren en las ubicaciones nombradas. Y define acto de terrorismo significa una actividad que, 1, es cometida por propósitos políticos, religiosos, ideológicos o similares e involucra un acto violento o el uso ilegal de la fuerza o un acto ilegal, peligros para la vida humana o propiedades tangibles. Y 2, es realizado por cualquier persona o grupos de personas, ya sea que actúen por sí solos o en nombre de o en relación con cualquier organización, pero no incluyendo un gobierno soberano de jure o de facto, y que parece tener la intención de intimidar o coaccionar a una población civil o causar estragos en cualquier segmento de la economía de un gobierno, estado o país, o derrocar, influir o influenciar la conducción de cualquier gobierno de jure o de facto por medio de la intimidación a la coerción, o afectar la conducción de un gobierno por destrucción masiva, asesinato, secuestro o toma de rehenes. Incluso aquí es la primera vez que vemos el tema de toma de rehenes. En otros países es más común. Aquí golpean y desaparecen. La toma de rehenes tiene también otro tratamiento, ¿no? También significa cualquiera de los tipos penales de que los códigos prevean como terrorismo, incluyendo el uso de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento por el que se realicen actos en contra de las personas, las cosas o servicios al público que produzcan alarma, temor, terror en la población o en un grupo o sector de ella para perturbar la paz o tratar de menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación. Y como vemos, el principio de este último párrafo nos dice, por si quedaba duda en lo de arriba, también lo que definan los códigos penales lo incluimos como cubierto en la cobertura. Obviamente, por si las dudas. por si había dudas y alguien tenía algún temor, etcétera, etcétera, tiene incluido este tema de secuestro o toma de rehenes. En fin, es una cobertura que está contemplando un abanico muy amplio de circunstancias que puedan estar asociadas a lo que se define como terrorismo. Y entonces vemos que no todo es negro, ¿no? En este panorama que estamos analizando del contexto de las coberturas en el mercado mexicano. Y no sé si hay algún comentario o me voy a la siguiente, también por obviedad del tiempo que luego nos va comiendo. Así es. También nos dice esta otra póliza, seguro de terrorismo, ya por el título, entendamos que le da cobertura según esta definición, cobertura de daño directo, sujeto a las exclusiones, límites y condiciones que figuran en lo sucesivo. Mediante este seguro, la compañía cubre los edificios y sus contenidos señalados en las especificaciones de la póliza contra la pérdida o el daño físico directo por un acto de terrorismo, definido a continuación, ocurrido durante el periodo de la vigencia de esta póliza, la cual se indica en las especificaciones que forman parte de la misma. Para efectos de este seguro, un acto de terrorismo significa un acto, incluido el uso de la fuerza o la violencia, de cualquier persona o grupos de personas, ya sea actuando solo o en nombre de o en conexión con cualquier organización u organizaciones, cometido por razones políticas, religiosas o ideológicas, incluyendo la intención de influir cualquier gobierno y o para provocar el miedo en el público para tales fines. Entonces, oye, a ver, fíjate, sí. Tengo que te interrumpir. A ver, son dos textos, ya después que hablamos de los 4 textos que no te cubre y lo álgido que es esto, estos 2 textos que tú acabas de comentar, y fíjate cómo te lo voy a preguntar, ¿lo has visto en las pólizas tradicionales que normalmente hoy todos los días los agentes que vendemos este gran ramo de daños se dan? Es decir, ¿no es por una condición especial? No, son coberturas especiales, ¿sí? No son, sí, se agregan a una cobertura básica, exacto. Son endosos. Normal, tradicional, de empresarial, a eso me refiero. No viene un empresarial, es una cobertura que tú compras en forma especial. No, sí, te voy a decir porque a Jorge no se viene la pregunta. Mira, normalmente, ustedes lo saben, este tipo de textos los encontramos, por ejemplo, cuando en licitaciones, ¿no? Cuando tú licitas, sobre todo lo que es gobierno, este tipo de textos es muy común que lo encuentres, porque en una licitación tú pones en el anexo técnico cómo debe de ir,
y ya la aseguradora lo que hace, pues, si yo silento, lo faculta y lo suscribe arriba, por fuera, y ya, lo presenta, ¿no? Esa es una manera muy común en la parte de licitaciones. La otra es, yo, por ejemplo, yo quiero vender, un cliente no tenga una póliza empresarial tradicional, y ¿qué hago? Me tengo que ir afuera, lo faculto, consigo alguien que me haga un fronting con una aseguradora, es decir, ¿qué es el fronting? Que una aseguradora aquí va a ser frente, la que sale ante el cliente, y todo lo demás, si viene un siniestro, pues ya está el reasegurador, es el que lo va a pagar, ¿no? Va a ser frente al siniestro. Esto es, digamos, como hoy lo manejamos normalmente. Entonces, este texto, yo sé que es especial, que se tiene que pagar, que es todo un tema, pero mi pregunta iba, ¿ustedes lo encontraron en una póliza empresarial común y corriente? No, en póliza empresarial común y corriente no se vende. ¿Eh? Normalmente son pólizas especiales o como tú dices muy claramente, ¿no? En licitaciones, sean de gobierno, que es la mayoría, pero también en grandes corporativos. Hay empresas muy grandes que tienen también la cobertura de este tipo de riesgos, de terrorismo, saqueo. ¿Por qué? Porque, como tú dices, salen al mercado internacional y consiguen reaseguro, ¿no? Por ejemplo, empresas de grandes tiendas de autoservicio, como son pólizas muy grandes, pueden negociar cómo conseguir ese tipo de coberturas, ¿no? Normalmente tienen deducibles, tienen algún condicionante, ¿no? Y el problema de estos casos, como cualquier seguro, es de que depende de la siniestralidad. En nuestro país, al ver que hay más riesgo, muy seguramente el seguro va a aumentar las primas, ¿no? Porque están viendo que cada día están sucediendo más hechos. ¿Sí? Ok. Bueno, de la misma manera nos llevaría a que los grupos muy grandes que tienen dispersión de riesgo, como esos que estuvieron quemando, igual y el costo de la prima le da capacidad a mejor generar cuentas para siniestro en lugar de pagar cobertura, salvo para ubicaciones concentradoras. Pero eso ya es administración pura de riesgos. Así es. Así que Totalmente. tendríamos que el seguro de terrorismo no es para todos. Así Exactamente. es. Por eso decía la pregunta, porque obviamente todos preguntaban, dime qué aseguradora, dime qué aseguradora, es que no es un tema así de que voy con el número tal o de tal color, ya ella lo va a ofertar, como bien comentó Samuel, o sea, y lo han comentado ustedes, o sea, es un texto que en general es una exclusión, sí existe la cobertura, porque sí la hay, y afortunadamente en el ramo de daños, puede ser como dicen una carta a Santa Claus, y yo quiero quiero el otro, quiero esto, y bueno, obviamente dependiendo del programa, la póliza y lo que paga el cliente, pues son las coberturas que vas a poder llegar a tener, ¿no? Pero al final son textos que sí existen, que sí existe la cobertura, pero son en ciertas pólizas especiales y programas especiales. No lo van a encontrar en que te metes al cotizador en una pyme y ahí va a estar, no hay. No, para Entonces, nada. por eso fue el comentario y por eso les hice esas preguntas para que no queramos confusión más que otro, ¿no? Porque van a estar buscando qué aseguradora me lo cubre, no es así tan fácil todo este tipo de coberturas, ¿no? Ya se venían la cascada de preguntas. ¿Cuáles iban a correr a formarse? Ya saben, dime qué aseguradora, digo, encantado que muchas lo dieran como una cobertura adicional, con costos, estaría padrísimo, ¿no? Pero sí es, pero no es el común denominador de una póliza empaquetada en un pyme o una tradicional, ¿no? O sea, sí la hay, entre una póliza empresarial, obviamente, pero son textos especiales o en licitaciones que es donde más se maneja. Bueno, por ejemplo, aquí Janet nos dice, yo tengo una de terrorismo. Excelente. Pregúntenme Claro. cuál. Bueno, No, ya están dando un nombre en el chat, pero sí, así nosotros es. no podemos recomendar ninguna compañía por Nosotros no política. hablamos de compañías de seguros nunca. Así Lo que es, también les podemos recomendar es de que ustedes mismos busquen algún corredor de reaseguro. Si tienen algún negocio importante, busquen un corredor de seguro que les pueda buscar el reaseguro. Y ya que tengan el reaseguro, pueden ir con cualquier compañía que le hagan el fronting y ellos pueden asegurar. Pero se lo recomendamos para cuentas importantes, ¿no? Porque un corredor seguro, si quieren asegurar una tiendita, pues no les va a interesar, ¿no? Pero si tienen una así es. cuenta importante, busquen un corredor de reaseguro que les busque a quién le interesa el riesgo, ¿no? De hecho, comento que aquí en el comité hay un buen amigo que él es corredor de reaseguro
y cuando algo se les ofrezca, digo, el comité de daño está para apoyarlos, con todo gusto los puede él ayudar para colocar cualquier negocio de tipo, ¿no? Pero al final, sí, como bien comentas, todo este tipo de coberturas, reitero, existen, se pueden otorgar, tienen un tratamiento especial, y bueno, afortunadamente esa era la idea de la charla de hoy, básicamente comentarles lo que cubre, lo que no se cubre, el tema álgido que hay, y como pueden ver, pues sí se puede cubrir, ¿no? No está fácil, pero sí se puede. Y hay que recordar que el seguro toma muchos parámetros, obviamente la experiencia, la estadística, pero mucho de lo que se mide es frecuencia y severidad. Y obviamente de todos los riesgos, hace un ratito se hizo muy atinadamente la referencia del endoso de extensión de cubierta, entre los que tiene el tratamiento de actos de personas malintencionadas, entre otros riesgos y demás. Obviamente el terrorismo, como bien explicaba Alfredo Levy, se puede convertir en un riesgo catastrófico porque puede tener alcances muy grandes y obviamente el tratamiento, el cálculo de exposición de riesgo y demás es diferente, incluso al de conmoción civil, etcétera, etcétera. Cuando esto es un hecho aislado, cualquiera de los dos, y solamente se registra en una zona, en un día solamente, o en una ciudad, no es lo mismo que de pronto se generalice y después ya ni siquiera hablamos de terrorismo, pasamos a actos bélicos y de guerra, que también por allí una de las definiciones que estábamos leyendo, sin decirlo de forma muy expresa, también prevé que ese sería, aún con la cobertura de terrorismo, algo que no estaría cubierto por la póliza. Aquí en esta parte de aquí estábamos viendo que no incluyendo un gobierno soberano. Esta parte aquí es realizado por cualquier persona o grupos de personas, ya sea que actúen por sí solos en nombre o en relación de cualquier organización, pero no incluyendo un gobierno soberano. ¿Y cuál es el hecho de que esta frase esté incluida ahí? Un gobierno soberano, cuando actúa de esa forma, es por guerra declarada o no declarada, pero ya son actos de guerra. Y entonces los alcances son diferentes. Pregúntenle a a los europeos que están viviendo el pleito entre Rusia y Ucrania. Ucrania, ¿no? Entonces, lo que quiero terminar de decir, porque ya nos acercamos al final, es que no todo está escrito, no todo es negro, no todo es blanco, y dependiendo de las circunstancias de cada hecho, de cada siniestro, con cada asegurado, y obviamente el contexto de su cobertura, hay que hacer un análisis pues profundo, con la mayor cantidad de elementos posible para poder tener una resolución de lo que el cliente espera, y es obviamente recuperar su patrimonio en caso de un siniestro, si en este caso es similar a los que estamos viendo, pues que deseablemente encuentre una remuneración o una retribución, perdón, de la indemnización que le corresponda por daños en su patrimonio, ¿no? Yo quisiera... Vamos, Carlitos. Vas. Gracias. Yo quisiera hacer una invitación también. Si tú eres agente de seguros el día de hoy, o eres un comprador de seguros, revisa la póliza. Porque también dentro de los análisis que estuve haciendo, no todas las definiciones de seguro de actos causados por personas malintencionadas o de vandalismo son iguales. Tenemos exactamente la misma confrontación o controversia en cuanto al alcance de la póliza. Porque vas a encontrar algunas que te dicen que pagan esos actos, sí y solo sí, provienen de hechos de huelga. Es un ejemplo. Hay N variedades que yo pude ver, no tiene caso ahorita que distingamos y nos pongamos a contrastarlas. Te invito a que lo hagas. El día de ayer, justamente, un empresario, un grupo de empresarios bastante grande por acá del noroeste, me decía y me preguntaba sobre estas coberturas. Digo, es que no sé qué tienes tú suscrito. Revisa, porque hay seguros, hay definiciones en estas coberturas que podrían estar limitativas. Ten en cuenta que tu seguro opera de dos maneras. Un seguro que te ampara por todo, menos lo excluido. Vete a ver las exclusiones en ese tipo de pólizas. Pero si tu seguro es uno donde, como en el carrito del súper, tú fuiste subiendo coberturas, riesgos, checa muy bien
cuál es la definición de la cobertura de daños causados por personas malintencionadas o de vandalismo. Es una invitación a que realmente leas el contrato suscrito, particularmente ahorita que está sensible a este hecho, a este peligro. Es correcto, tocayo. Acabas de comentar algo que creo que siempre en muchas pláticas, chats, en fin, siempre recomendamos. Nosotros como agentes profesionales que vendemos este gran ramo, debemos sí o sí checar siempre las condiciones del producto o de la póliza que estamos dando, ¿no? Leer los textos. Sé que a muchas veces les da flojera leer los textos, pero pues los tenemos que leer, porque al final, cuando venga el siniestro, ustedes, que son los que ayudan a cómo va a proceder el siniestro, pues van a leer los textos y al final, así que crees, mi cuate, pues te faltó esto o pasó esto, y no son los malos de la película, simple y sencillamente no estaban parados, ¿no? O al final no estaba bien especificado. En fin, hay muchas variantes, ¿no? Entonces, lo que acabas de comentar, creo que es algo muy importante y se reitera, deben de leer las condiciones generales, deben de leer los textos, cuando inician la póliza, cuando se renueva, siempre, 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 y siempre está en contacto con el asegurado, ir a inspeccionarlo, irlo a ver, preguntarle, porque es la mejor manera que tú vas a ver cómo está tu cliente, su negocio y lo que estás asegurando, ¿no? Bueno, a mí sí me gustaría darles un pequeño comentario, ¿no? Recuérdense que la unión no es a la fuerza. Ahorita hay más de 200 agentes que están en la plática. ¿Qué les parece si todos los agentes se llegaran a unir y van a juntar miles de negocios pequeños? Y ya con miles de negocios pequeños van algunos aseguradores, queremos la cobertura. Ya un asegurador o una compañía donde lleven miles de negocios les va a interesar, porque va a ser un gran pastel. Y yo casi les puedo garantizar que la van a conseguir. Pero tienen que buscar cómo unirse para que al reaseguro y a las compañías les interese el negocio. ¿Por qué? Porque al momento de diversificar a miles de negocios, pues a todo el mundo le va a interesar dar la cobertura. Entonces yo los invito, la unión hace la fuerza. Únanse para tratar de conseguir esa cobertura. La pueden conseguir, ¿sí? Nada más hay que pagar el precio. Yo siempre les he dicho, yo soy enemigo declarado de la guerra de tarifas. Quizás van a pagar más prima, pero pueden conseguir mayores coberturas. Y no que a la hora del siniestro, que el asegurado pierda todo, se les diga, mira, tu siniestro no procede, ¿no? Yo sí los invito sinceramente, busquen unirse, la unión hace la fuerza, ¿no? Gracias a todos. Gracias. Antes de Horacio comentaba del tema de la capacitación. Les reitero, acérquense, de veras, en Amazfab se hace un gran esfuerzo. Aquí mi buen amigo, mi tocayito Zamudio, al igual que Felipe y Alfredo, han participado, bueno, participan constantemente Carlos Zamudio, el señor Wiley, Lindsay y Ana Clemente, todos los lunes, el lunes dañero. Ahí ellos llevan ya, son más de 2 años dando capacitación de 4 a 6, constantemente sin fallar. Mi respeto, ¿verdad? Porque es todo un tema hacer eso, armarlo y darlo. Y créanme, acérquense con nosotros, tomen el lunes dañero, ahí se habla de todo, ramo de daños, aparte tienen grandes expertos, y Felipe y Alfredo hace poquito estuvieron acompañando a los alumnos dañero en tema de pérdidas consecuenciales, y al fin se van a dar muchos temas más. Entonces, en verdad, sabemos que hay un tema complejo de la capacitación, se acercan a nosotros, y de veras, asóciense a Amazfab, hay mucho apoyo. El comité de daños está trabajando fuerte para que cada vez se capaciten más, estamos haciendo alianzas, hacemos muchas cosas para que los socios de Amazfab pues, siempre estén apoyados con mejores capacitación y apoyándolos en todo, ¿no? Entonces, acérquense el lunes dañero, la verdad es que se van a sorprender de todo lo que los 4 y los que se van integrando dan y aportan lunes con lunes. Y quiero, Felipe, algo que quieras comentar para ir terminando. ¿No? Como siempre, una reflexión de agradecimiento, de reiterarles que es un honor y un privilegio compartir con ustedes todo lo que traemos, lo que nos piden que reflexionemos, que investiguemos y que pues nos ayude a todos a cumplir ese cometido de llevar la mejor protección a sus clientes y que la restitución, la recuperación del patrimonio del mexicano
del mercado mexicano en general sea a través de nuestro instrumento, que seamos unidos en ese sentido y que, pues bueno, haya mucho seguro de daños para muchos años por venir y sigamos aquí colaborando entre todos. Perfecto. Señor Levy. Mira, a mí sí me interesa ahorita contestar una pregunta de Fernando López. Hasta ahorita no tenemos noticias de que ninguna aseguradora esté negando el pago, hasta ahorita. Como les digo, yo he platicado con varios directores de siniestros de varias compañías y lo que nos dicen en general, en daños casi no hay reclamaciones. Donde más hay en autos. La aseguradora que además tiene daños es la aseguradora que tiene asegurado los Oxxos. Pero en general no hubo muchos daños a muchos locales fuera de los Oxxos. Por eso no se puede tomar como una regla. Y hasta ahorita lo que yo tengo conocimiento, todavía no ha habido ningún rechazo formal por los hechos de la semana pasada, pero también como comentamos, es importante ver caso por caso y texto por texto, porque como les comentamos al principio, hay 20 textos diferentes, 20 y tantos textos diferentes de terrorismo. Y hay que leer caso por caso. No podemos en ningún momento generalizar si es o no terrorismo y si está excluido o no está excluido. Yo por eso los invito nuevamente, únanse como gremio y busquen que los textos sean más unificados para que no tengan tanto que leer, ¿no? Yo los entiendo, ustedes se dedican a vender seguros, no a leer textos. Por eso yo los invito, busquemos hacer textos únicos para que sea muy claro para todos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, mi querido Freddy. Tocayito, por favor. Gracias. Bueno, fue 1 hora y media muy productiva. Creo que te hemos podido ayudar a diferenciar tan solo qué significa una cobertura y qué hablamos cuando referimos otro peligro. Pero tenlo por seguro, tenlo por presente. Se van a extender aún más estas definiciones mientras no se llega a esta situación idílica de tener un solo texto. Las compañías de seguros van a seguir conforme a su experiencia, el contrato que ya tengan con el reaseguro o la traducción incluso que hagan para su registro en México, va a dar lugar a que haya diferencias sutiles y a veces esenciales. Así que mi invitación es, siempre estate al tanto de esa compañía de seguros que hace latir tu corazoncito según el color que tú ya manejes. Revisa bien, porque para mí es muy complicado ver que cuando ustedes, que son agentes, hacen una oferta y comparan precios, van y dicen, aquí tengo seguro de vandalismo, pero yo no sé si realmente son compatibles las coberturas. Cuidado. Finalmente tú tienes una oportunidad privilegiada de asistir a tu asegurado y de ayudarle a tomar una decisión verdaderamente acorde a la necesidad y al texto que esté vigente. Gracias. Muchas gracias a los tres. La verdad, les agradezco su tiempo. Sé que son muy ocupados. Muchas gracias por toda esa sapiencia que expresan a todos y que la comparten. Y les reitero a todos, señores, estamos aquí para apoyar al Comité de Daños. Los tres grandes expertos que ven aquí enfrente están en el Comité de Daños. Acérquense el lunes dañero y van a aprender mucho. Así que recuerden que en Amasfac estamos contigo. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias. Y gracias a estos tres grandes personajes por apoyarnos y por todo lo que aportaron. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes. Gracias a todos, síganse cuidando, por favor. Amasfac.